Aparición de la psiquiatría dinámica. Enfrentamiento Mesmer, médico, Gassner, exorcista. Gassner, curandero exitoso y popular, dominaba vieja técnica aplicada en nombre de la religión establecida. Pero el espíritu de la época estaba contra él. Mesmer, hijo de la Ilustración, con ideas, técnicas nuevas y grandes esperanzas en el futuro, cooperó en la derrota de Gassner y pensó que era el momento propicio para la revolución científica que tenía en el pensamiento. La inauguración de la tradición de Mesmer no fue fácil. Sus teorías fueron rechazadas, su organización tuvo vida corta, sus discípulos modificaron sus técnicas terapéuticas, pero proporcionó el impulso decisivo para la elaboración de la psiquiatría dinámica. Tuvo que pasar un siglo para que Charcot y sus contemporáneos integraran los hallazgos de sus discípulos en el cuerpo oficial de la neuropsiquiatría. Europa 1775, comienzo del abandono de la clásica organización feudal. Se comienza a desarrollar la burguesía. Primacía de la razón y cuestionamiento del dogma simultáneo a un dominio de la monarquía austríaca. Tendencias ilustradoras ganando espacio en la Iglesia. Gassner muere el 4 de abril de 1779. Mesmer contaba con su descubrimiento, un nuevo principio, magnetismo animal. Hacía tomar un preparado con hierro a sus pacientes, les fijaba imanes en el cuerpo y los pacientes empezaban a sentir corrientes extrañas de un fluido misterioso que les recorrían el cuerpo hacia abajo y sus síntomas desaparecían por varias horas. Dedicó su vida a elaborarlo y presentarlo al mundo. Descripción del método mesmeriano por Ellenberger. No usaba otra meditación que agua magnética. Se sentaba enfrente del paciente manteniendo las rodillas en contacto con las de él, le aprisionaba los pulgares con las manos y le miraba fijamente a los ojos. Luego le tocaba los hipocondrios y realizaba pases sobre sus miembros. Muchos pacientes sentían sensaciones peculiares o entraban en crisis. Contaba con otro método para los pacientes en grupo. Se prohibió la práctica del magnetismo animal en 1784. Su doctrina contenía las bases sobre las que se desarrollaron los sistemas conceptuales de la psiquiatría moderna. Los discípulos de Mesmer. Puiseux hizo un descubrimiento que, según los historiadores, fue determinante en la evolución y permanencia del magnetismo. Paciente Víctor Race, fue magnetizado con facilidad y mostró una crisis muy particular. Cayó en una especie de sueño extraño en el que parecía estar más despierto y consciente que en su estado de vigilia. Exhibía una mente más brillante, podía diagnosticar sus enfermedades y las de otros y prescribir tratamientos. Esta forma de crisis fue llamada sonambulismo artificial por parecerse al estado de sueño. Más tarde será llamada hipnosis. Investigó la hipótesis de que la enfermedad mental aguda pudiera ser un tipo de distorsión sonambúlica. Organizó Sociedad para Formación de Magnetizadores y creación de centros de tratamiento magnético. La Revolución Francesa de 1789 cortó el desarrollo del magnetismo. Las sociedades que promulgaban el mesmerismo desaparecieron. 1813. Sacerdote portugués Abbe de Faria, abre Academia de Sueño Lúcido en París. Técnica. Sentar cómodamente a sus pacientes, hacerlos fijarse en su mano abierta y ordenarles en voz alta, duerme. La técnica de Faria se convirtió con el tiempo en el método general aplicado en la escuela de Nancy. 1840. Se abre en camino el mesmerismo en Inglaterra a través de los trabajos de Bright, médico. Bright le dio al mesmerismo la habilitación científica que necesitaba al relacionarlo con la fisiología cerebral y le cambió su denominación por hipnotismo. En Estados Unidos el hipnotismo fue lento hasta 1840 y dio origen a un nuevo movimiento que se denominó espiritismo, movimiento que proporcionó de forma indirecta nuevos modos de aproximación a la mente. Ejemplo, escritura automática como método de exploración del inconsciente. 1784-1880. El sonambulismo artificial de Puiseux fue el principal método de acceso a los secretos de la mente humana. Desde el punto de vista clínico, el foco de atención de las técnicas hipnóticas fue el sonambulismo, pero a fines de siglo pasó a primer plano una enfermedad hasta entonces considerada como expresiones de las crisis magnéticas con síntomas incoherentes e incomprensibles: la histeria. Charcot, con sus curaciones de parálisis histéricas a través del magnetismo, planteó sistemáticamente su tratamiento con carácter universal. Pero el estudio objetivo y sistemático de la histeria comienza verdaderamente con el médico francés Briquet, cuyo tratado de la histeria fue publicado en 1859. El magnetismo fue creación de la Ilustración, pero fue usado e interpretado de forma completamente distinta por la siguiente corriente cultural: el romanticismo. Romanticismo. 1800-1830. El romanticismo tuvo su máxima expresión. Se originó en Alemania, se extendió por Francia, Inglaterra y otros países. Sus influencias persistieron durante todo el siglo XIX. Ilustración, valores de la razón y de la sociedad. Romanticismo, culto de lo irracional y lo individual. Concepción del romanticismo.
La naturaleza no puede ser comprendida únicamente en función de conceptos mecánicos y físicos, sino que hay que tener en cuenta las leyes espirituales subyacentes. Fenómenos importantes. Mito del andrógino, Platón, resucitado por el romanticismo para expresar la bisexualidad mantenida por esta corriente. Concepto de inconsciente, representaba la vida invisible del universo y se tomaba como el verdadero nexo entre el hombre y la naturaleza. Los sueños tenían una especial importancia al igual que el sonambulismo magnético, la inspiración poética y artística, como una expresión de ese fundamento desconocido del hombre. Estos conceptos reaparecieron inconfundiblemente en la nueva psiquiatría dinámica. Los conceptos freudianos sobre la vida mental estaban dominados por polaridades, dualismo de instintos, polaridades sujeto-objeto, placer-displacer, activo-pasivo. El concepto filosófico del fundamento original encuentra expresión en la obra de Jung a través del concepto de arquetipo y en Freud con las protofantasías. Del mismo modo la idea romántica de la bisexualidad fundamental del ser humano, anima animus en Jung, concepción de Freud. Von Schubert, anhelo de muerte como una vuelta al hogar. Los sueños son un lenguaje de imágenes que equivale al lenguaje de las palabras en el estado de vigilia y que expresan aspectos olvidados de la personalidad, y son manifestaciones del conocimiento originario del hombre, por eso pueden adelantar acontecimientos. Carl Gustav Carus, 1789-1869, médico y pintor, escribe Psiche, primer tratado que intentó dar una teoría completa y objetiva de la vida psicológica inconsciente. Define a la psicología como la ciencia del desarrollo del alma desde el inconsciente al consciente. La obra de Carus revela cómo estaba estructurada la teoría de la mente humana en ese momento, antes que empezara a predominar la teoría positivista. Schopenhauer, 1780-1860, no perteneció exactamente a la misma época pero debe ser considerado entre los antecesores de la moderna psiquiatría dinámica. Fue maestro de Wagner y Nietzsche. Sus obras lograron gran éxito en 1880. Kant ya había propuesto la distinción entre el mundo de los fenómenos y el mundo de las cosas en sí mismas que es inaccesible a nuestro conocimiento. Schopenhauer denominó a los fenómenos representaciones y a la cosa en sí misma voluntad, equiparando la voluntad con el inconsciente. El hombre es un ser irracional guiado por fuerzas internas desconocidas por él y de las que apenas se da cuenta. Estas fuerzas irracionales constan de dos instintos. El de conservación. El sexual, el más importante. La voluntad de Schopenhauer tornó por el nombre de inconsciente con von Hartmann. Gustav Fechner. Médico. Sus experimentos lo llevaron a su ley psicofísica y le dedicó mucho tiempo a la reflexión mística. Creyó haber descubierto un principio universal al que denominó principio de placer. Durante muchos años estuvo preocupado por la relación entre el mundo físico y el espiritual. Pensaba que debía existir una ley general que gobernara esta relación y trató de descubrir la fórmula matemática más probable que la expresase. A esta fórmula la llamó ley psicofísica. Sus hallazgos fueron publicados en 1860 y fueron el punto de partida de la moderna psicología experimental. La influencia de Fechner en el psicoanálisis es indudable. Freud tomó varios conceptos básicos de él que incorporó a su metapsicología. Lo cito en la interpretación de los sueños y en Más allá del principio de placer. El mundo en 1880 y el nacimiento de la nueva psiquiatría dinámica. Fin del romanticismo por Ellenberger. Mundo occidental siglo XIX, sobre todo a partir de 1850, grandes cambios sociológicos y políticos demandaron aparición de nuevas ideologías. La filosofía de la revolución industrial, de la libre empresa, de la competencia, de la apertura de países nuevos y de la pugna tenaz por los mercados mundiales, halló una racionalización aparentemente científica en el darwinismo, mientras que el marxismo proporcionó una base filosófica a los partidos socialistas surgidos del desarrollo de un creciente proletariado industrial y de la intensificación de la lucha de clases. Las escuelas de Nancy y Salpêtrière habilitaron al desarrollo de la psiquiatría como una ciencia médica. En este período prevalecía la idea de que la cultura humana había llegado a su cúspide. Prevalecía un sentimiento de firme seguridad, a pesar de las guerras locales y movimientos obreros. Lo mismo en el aspecto económico a pesar de las crisis periódicas. Se hacía un gran hincapié en la dominación masculina, la mujer ocupaba un lugar secundario y carecía de derechos políticos. La aristocracia, aunque privada de autoridad efectiva, gozaba de gran prestigio, pero la clase dirigente era la alta burguesía. El mundo era positivista, cientificista y evolucionista, hasta que alrededor de 1885, en toda Europa, la orientación intelectual cambió hacia una vuelta del romanticismo, el neoromanticismo, culto al esteticismo, elegancia al vestir, búsqueda de lo raro y excéntrico, vago misticismo, culto sutil a lo erótico. Represión sexual, característico de ese período debido a la falta de difusión de contraceptivos y temor a enfermedades venéreas. 1880-1900. Se intensifica la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer.
Psicoanalistas Freud, Adler y Jung adhirieron a la inferioridad de la mujer demostrada en teorías. Investigación del inconsciente, 1900, 4 aspectos diferentes de la actividad del inconsciente. Conservador. Registro, memoria. Disolutivo. Personalmente múltiple. Fenómenos que alguna vez fueron conscientes y después se transformaron en automáticos, hábitos. Creadora. Mitopoética. Fabricación de fantasías. Hasta 1880 tanto el hipnotismo como el magnetismo estaban totalmente desprestigiados. Pocos se atrevían a hipnotizar abiertamente y realizar tratamientos de hipnosis, entre ellos Ambroise Liebault. 1882, llega a oídos de Bernheim sus tratamientos a los que asistió y adoptó, dando crédito y desarrollando su técnica. 1886, Bernheim publica un libro de texto que tuvo gran éxito y lo convirtió en director de la escuela de Nancy. Oposición a Charcot, la hipnosis no era una condición patológica que solo se encontraba en los histéricos, sino que era el efecto de la sugestionabilidad, característica que poseen todos los seres humanos en mayor o menor grado. Bernheim restringió cada vez más el uso del hipnotismo y sostuvo que los mismos efectos se podían obtener por sugestión en estado de vigilia, procedimiento que llamó psicoterapia. Las escuelas de Salpêtrière y Nancy. Y su rivalidad. 1882-1883. Resurge el magnetismo animal a través de las prácticas de hipnosis y sugestión promovidas en las escuelas de Salpêtrière centrado en Charcot, y en la de Nancy centrada en Bernheim. 1882, Charcot leyó un informe ante la Academia de Ciencia de París sobre los diversos estados nerviosos determinados por hipnotización en los histéricos, donde pretendía dar una imagen objetiva de los estados hipnóticos en términos puramente neurológicos que podía aparecer únicamente en individuos predispuestos a la histeria y que no admitía su uso con fines terapéuticos. Esto produjo que la Academia de Ciencias reconociera el hipnotismo que el siglo pasado había sido condenado bajo el nombre de magnetismo. 1883, Bernheim leyó un informe ante la Sociedad Médica de Nancy que definía la hipnosis como un simple sueño producido por sugestión y con implicaciones terapéuticas. Refutaba la doctrina de Charcot. 1885, Freud recibió beca que le permitió pasar 4 meses en París. 1889, se cuestionaba la objetividad y sistematización de los trabajos de Charcot, pero él se negaba a revisar su concepción del hipnotismo. Pierre Janet era la nueva estrella de la escuela con su análisis psicológico. Babinski, protegido de Charcot, buscaba criterios neurológicos precisos para definir síntomas histéricos y distinguirlos de los orgánicos, lo que lo llevaría al descubrimiento del reflejo plantar cutáneo, o reflejo de Babinski. Luego de la muerte de Charcot en 1893, la escuela de Nancy dominaba la escena. Uno de los visitantes de esta escuela en 1889 fue Freud, quien pasó allí unas semanas, y tuvo oportunidad de conocer los trabajos de Bernheim, quien sostenía que mediante la concentración y con la ayuda de un cuestionario adecuado se conseguía que el paciente recordara lo que había experimentado bajo hipnosis. Sigmund Freud aparecía como rival de Pierre Janet en Viena. 1895, Breuer y Freud estudios sobre la histeria hacia perfilar ya una polarización de la nueva psiquiatría dinámica en 2 puntos de atención. Viena con Sigmund Freud. París con Pierre Janet.